Continuando con este seminario, en la parte pasada vimos hasta la parte del diseño funcional, en el cual lo único que nos faltaría para culminar la fase 2 de ingeniería básica sería hacer una ingeniería básica, como su nombre lo dice, para establecer, digamos, cómo debe ser la forma de todas esas funciones que debemos cumplir y establecer un presupuesto, pues ya sea el caso o no, de acuerdo a lo que se tiene. Entonces, para estos proyectos de desarrollo de prototipos es muy importante establecer el presupuesto inicial e irlo corroborando en los pasos del diseño, ya que al final pues podemos hacer un producto muy bueno pero que no sea realizable por presupuesto, por lo que tener en cuenta estos parámetros es de gran importancia. Y ya nos quedaría, digamos, solo dos fases, pero que son las dos fases más importantes en las que se tienen una inversión mayor en tiempo, que son la ingeniería de detalle y la ejecución, que viene como tal con la manufactura y las pruebas. ¿Qué es lo que queremos en el diseño de detalle? Llegar ya al producto terminado y, como lo decíamos al principio del curso, no dejar nada al azar del que lo construye o que alguien que sea ajeno al proyecto también pueda ver, o sea, o podría incluso fabricar lo que nosotros estamos viendo. Y de una forma u otra, ya sea optimizar o obtener el mejor rendimiento posible. Para esto hay diferentes estrategias y, bueno, como nota, esto se inicia solo cuando el concepto ya cumple con todas las funciones, como lo hemos mencionado. Entonces, tenemos, digamos, varios métodos que podemos usar en el diseño de detalle para llegar a esa optimización y a esa mejora del rendimiento, que pueden ser, por ejemplo, el diseño generativo por FA o eh, métodos finitos, análisis por elementos finitos, perdón. En este lo que se hace es poder llegar a una forma de acuerdo a las características de las cargas que está sometida el producto. Por ejemplo, para una silla, veríamos que si la silla aquí tiene unas restricciones, porque es donde toca con el piso, y aquí yo pongo una carga, que es la carga de la persona, esta herramienta me permite ver cuál sería la forma óptica de la distribución de la masa que yo puedo obtener, digamos, en cuanto a disminuir masa y cumplir con mi objetivo estructural. Lo otro es que se usa mucho es un análisis por elementos finitos. Esto nos permite pues hacer simulaciones del comportamiento estructural del vehículo o del prototipo. Lo mismo para materiales compuestos. Existen herramientas que me permiten ingresar las propiedades en diferentes direcciones de los materiales compuestos para yo obtener, digamos, resultados que van a ser más fiables en términos de confiabilidad, van a ser mucho mejores. También tenemos análisis de fluidos. Esto es muy importante para el tema del barco o la optimización de, por ejemplo, de la carga aerodinámica de un vehículo, en el cual pues me va a poder ver cómo es la interacción del fluido con el prototipo, con algunas partes del prototipo, llevar a optimizar de estas formas para obtener el mejor rendimiento. Y la optimización topológica, que tiene mucho que ver con el diseño generativo, que lo que me permite es disminuir masa en secciones en donde las necesito de acuerdo a las cargas que se tienen sobre estos componentes. Los invito a ver videos acerca de este tipo de, digamos, de metodologías o este tipo de análisis. Son muy chéveres y hay cursos pues extensos en YouTube, los cuales van a aprender bastante. O si ya lo saben, pues los invito a usar en el desarrollo de sus proyectos todo este tipo de análisis. Bueno, ¿cuál debería ser la metodología a seguir en el diseño de detalle? Ya tenemos un predimensionamiento que, digamos, ya lo realizamos en la parte del diseño funcional, el cual ya conocemos las medidas generales, las características que debe tener el prototipo, lo que ya nos lleva a hacer un diseño de las juntas, pues de las partes en donde se ensamblan diferentes sistemas, cómo deben ser, cuáles son las características, etcétera. Determinar esto me va a permitir posteriormente determinar las cargas que tienen, con esto calcular los esfuerzos usando la mecánica de sólidos, incluso las herramientas por elementos finitos,
que me permitan ver o entender cuál es el comportamiento mecánico de las juntas y de los diferentes sistemas del vehículo. Y con el uso de estas herramientas, incluso llegar a empezar a optimizar la geometría para yo cumplir con mis requerimientos principalmente planteados, que pueden ser, por ejemplo, disminuir el peso del vehículo, aumentar la velocidad, etcétera. Lo que nos lleva entonces a rediseñar y nuevamente calcular, digamos, como un proceso iterativo en el cual yo llegué a un punto en el que cumpla con mis objetivos, o digamos llegué al punto o al límite físico del comportamiento, que nos permita ya establecer el mejor diseño posible. El proceso que les acabo de mencionar, pues es un proceso, digamos, largo e iterativo, pero que es donde realmente se desarrolla la ingeniería. Ya posteriormente a esto, ya lo único que quedaría faltando es poder representar muy bien todo ese análisis que hicimos para comenzar, digamos, con la siguiente etapa, que sería la etapa de manufactura. Entonces, para esto se usan herramientas como pueden ser los planos de ensamble, que lo que se hace es poder identificar en donde hay, pues que en el plano se pueden identificar las diferentes interferencias entre sistemas, juntas, etcétera. Por ejemplo, acá lo pueden ver. También en la revisión de este tipo de planos se verifica la posibilidad y ergonomía del ensamble de las piezas, es decir, que lo que están construyendo o lo que estamos construyendo sea viable, o sea, sea viable desde el punto de vista físico, que se pueda, que digamos no haya un tornillo en el cual yo no pueda ingresar una herramienta para apretarlo, que no hayan dos piezas que estén en interferencia, que entonces yo necesito que de pronto una gire respecto a la otra y de pronto por la forma o la construcción en la que está, esto no se cumpla y pues como datos se deben agregar todas las notas relacionadas pues al ensamble y la fabricación. Ya como tal de piezas podemos tener herramientas como estas que son los planos de taller, los planos de fabricación. Estos son muy importantes a la hora de ir a fabricar. Por ejemplo, puede ser el mismo que la diseñe o puede ser alguien que no ha tenido nada que ver con la pieza quien la diseñe. Podría incluso mandarse a hacer, y si no se tiene suficiente precisión sobre lo que queremos fabricar, es posible que no se llegue a la pieza correcta. Es decir, si por ejemplo aquí hace falta una medida como esta, puede ser que la persona quien lo fabrique haga este agujero un poco más tirado a la derecha, un poco más tirado hacia la izquierda, lo que me puede generar ya fallos al ensamblar. Entonces, como recomendaciones, debe contener todas las medidas. Se recomienda como ponerse en la situación de la persona que va a fabricar y ver si tiene toda la información necesaria. Es mejor que sobre que falte, en este caso digamos que eso se cumple, es mejor digamos tener ciertas redundancias en algunas medidas, pues digamos que no en todas porque entonces ya se hace un poco maluco, poco práctico, se hace poco práctico para leerlo y se deben tener en cuenta las tolerancias, digamos si no han tenido la oportunidad de verlo en la carrera o no son ingeniería mecánica pero no saben qué son tolerancias, son como cuáles son el punto al que puede llegar la herramienta en términos de la precisión. Y esto es de gran importancia cuando se tienen medidas milimétricas o de medidas muy pequeñas, que eso me va a caracterizar cómo es el comportamiento entre dos piezas, por ejemplo. Y ya continuaríamos con la manufactura. Para esta parte es muy importante planear detalladamente con los tiempos que se tienen sobre la fabricación, con los tiempos disponibles del taller, planear la herramienta necesaria. Entonces aquí es donde sale lo que llamamos ruta crítica, que es cuál es nuestro cuello de botella, cuáles son los elementos que son prioritarios, que si por ejemplo yo no fabrico pues a la hora de fabricar otro no voy a tener como comprobar que funcionen bien o me va a parar todo mi proceso de manufactura, etcétera. También se debe planear muy bien la logística para la adquisición de todos los materiales. Es aquí donde es muy importante ese desarrollo de presupuesto que hicimos anteriormente, pues que se debe hacer anteriormente.
en el cual pues ya se tenga a disposición también el presupuesto y que no se llegue a este punto en el cual pues ya tenemos todo diseñado pero no hay dinero, entonces debemos cambiar el diseño. Es por eso que hacer un presupuesto inicial es muy importante. Y ya esto puede llegar al punto de que retroalimente el modelo 3D, por ejemplo, de acuerdo a las limitaciones que tengamos a la hora de la manufactura, para que el modelo 3D pues, casi que sea una copia idéntica de lo que se va a construir. Y bueno, para terminar, pues, toda esta parte de las metodologías, tenemos esto que llamamos el plano de diseño. Digamos que este es el plano más importante o el plano más completo que se pueda tener, debido a que contiene toda la información respecto no solo al diseño y al funcionamiento, sino a la fabricación también. Entonces, en teoría, se podría fabricar el sistema completo y ensamblar usando solo este plano. Esto es un muy buen entregable para el final de un proyecto y digamos que si bien no siempre se hace pues, por términos de tiempo, desde la planeación se debe buscar hacerlo, debido a que esto permite agilizar en términos del ensamble o en términos de la revisión de un diseño. Eh, ya con esto culminaríamos la parte de métodos de diseño y solo nos quedaría faltando un video en el cual vamos a ver el ejemplo práctico del caso del diseño del BT 2019.